Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y a cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 10 de febrero del 2021. Bueno, tenemos hoy el privilegio de iniciar un nuevo segmento. Este segmento ha sido llamado Establecidos en el Nuevo Pacto. Yo sé que tenemos muchas preguntas sobre este tema, pero pues la idea es que en el transcurso de estos programas vamos identificando realmente por qué es que estamos establecidos en el nuevo pacto. Porque realmente no muchas personas o casi nadie nos habla del nuevo pacto. Estamos siempre en situaciones donde estamos recibiendo de pronto una educación equivocada y empezamos a creer en cosas equivocadas y desde ahí no podemos realmente tener muy claro lo que es nuestra identidad y eso tiene que ver mucho con el nuevo pacto. Bueno, pero para este segmento vamos a presentar entonces al pastor Julio Cairiasco. El encargado de este segmento lo va a presentar él. Antes de que él entre en el tema, vamos a hacer una pequeña, a ver, que nos dé a conocer quién es el pastor Julio Cairiasco. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches, muchas gracias. Estamos muy bien, feliz de saludarles a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora, Busco en Ti, y agradecidos por Dios de esta oportunidad. Bueno, pastor, ¿quién es Julio Cairiasco? Pastor de la Iglesia Asamblea de Dios de Cúcuta, en Colombia. Dios nos ha llamado por su gracia a comprender algunas cosas. La verdad, hemos habitado el Evangelio prácticamente desde que teníamos 3 añitos, acabamos de cumplir 50 años, y siempre hubo preguntas, inquietudes, hubo situaciones de, le decíamos a Dios, Señor, ¿hay algo más? Esto es todo, y fuimos atravesando un proceso, sobre todo preparación académica, etcétera, seminario, escuelas de liderazgo, y un día realmente buscamos en Dios esa respuesta de lo que era realmente de lo que es edificar su iglesia, y Dios nos pudo hablar un poco de algo que, como usted lo dijo, ha estado velado en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, al menos la edad que yo puedo decir que ha habitado este ámbito, de temas que son velados, que no se hablan, que no se dicen. ¿Por qué no decirlo? Aunque suene fuerte la palabra, nos dejan en un ámbito de ignorancia, sin el entendimiento. Sí, yo creo, pastor, que esto es muy claro, que todos podamos entender lo que realmente voy a hablar en el día de hoy, que es la verdad presente. Porque no creo que hemos estado siempre en ese pasado equivocado y hemos dejado de vivir lo que tenemos que realmente vivir, porque pues realmente podríamos decir que, a ver, no podríamos decir que hemos sido engañados, sino que nosotros mismos nos hemos engañado porque no nos hemos preocupado por estar en esa verdad. Nos hemos fijado siempre en una realidad que es la realidad que se nos muestra, pero no la verdad en la que tenemos que estar, en la que tenemos que caminar. Y realmente eso es muy importante porque yo realmente pues comparto mucho lo que es este tema, comparto mucho lo que es el nuevo pacto. Yo creo que he sido muy instruido en ese aspecto, sé realmente qué ventajas tenemos con estar en el nuevo pacto, con creer en ese nuevo pacto y no solamente pensar que somos nuevas criaturas, pero sin saber por qué, porque somos creyentes y somos las personas que estamos diciendo somos criaturas, somos del nuevo pacto, pero yo creo que en nuestra conversación que teníamos anteriormente, cuando le preguntamos a alguien si sabe que es el nuevo pacto, porque el nuevo pacto, toda la gente se queda de pronto con la boca abierta. Pero lo importante pues que ya usted está acá para que realmente nos ayude a abrir esos ojos espirituales que han sido vendados realmente, pero pues tenemos el privilegio de que el Padre nos sigue enviando a esas personas, a esos puentes de comunicación. En este caso, pues el pastor Julio es el que nos va a instruir realmente y nos va a mostrar, no la verdad que el pastor tiene, porque aquí no estamos para escuchar la verdad que los hombres tenemos. Estamos por escuchar esa verdad revelada, ¿o no? Amén. Mire, de alguna manera, vuelvo y le repito, como venimos de este ámbito de iglesia por 50 años, todos fuimos víctimas y de alguna manera fuimos victimarios. ¿Por qué?
Víctimas porque se nos impartió algo que no tenía la sustancia real, no tenía el entendimiento de lo que Dios quería que entendiéramos. Y de alguna manera victimarios porque lo repetimos, porque asumimos que eso fue lo que nos enseñaron, entonces asumimos que eso es bien. Pero no hay una cosa más tremenda que ser alumbrados. Y yo quiero citar, por ejemplo, un ejemplo, cuando Jesús dijo, aparece en la escena y le dice a todos estos maestros de la ley, rabinos, oíste que fue dicho, pero yo os digo, o sea, eso a veces uno lo lee allí en la Biblia y cree que eso fue un asunto menor. Tiene razón de por qué lo mataron, ¿no? Porque, o sea, ellos decían, pero ¿cómo así usted me va a enseñar a mí si yo soy maestro de la ley, si yo tengo tantos años, si yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo esta jerarquía, ¿cómo me va a decir usted a mí que lo que yo he creído por año no es? Entonces, básicamente Jesús lo que les estaba diciendo era, no fue que creyeron lo que no es, entendieron mal. El propósito de la ley no era establecer una religión judía. El propósito de la ley era mostrar a Cristo que la ley estaba escondido, la figura, los tipos, las sombras, pero ustedes no lo vieron. Lo que Jesús más tarde les diría también allí en Juan, pues, escudriñen bien porque ustedes creen que porque se saben la Biblia tienen la vida, pero no me consiguieron a mí. Y si no me consiguen a mí, están en una letra muerta. Entonces, básicamente eso que Jesús les dijo en aquel tiempo a ellos, se repite la historia hoy. O sea, nos dimos cuenta de una manera asombrosa cómo se repite. O sea, nos han enseñado a leer la Biblia, que hay que aprenderse la Biblia, que hay que... Pero resulta que si yo no consigo a Cristo en la Biblia, estoy repitiendo la historia. Y me estoy volviendo, ¿sí? Paso de ser una víctima a victimario, porque eso es lo que sigo repitiéndole y esta generación no aguanta eso, no resiste. Necesitamos comprender. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, mi amado, con un resultado. Mire, es sencillo. Cuando Dios mandó edificar un arca, ¿cómo había que hacerla? Y cuando se hizo como Dios dijo, aunque todo el mundo dijo que no estaba loco, ocurrió lo que no había ocurrido, el diluvio. Cuando Dios mandó a edificar un tabernáculo, le dijo a Moisés cómo tenía que hacerlo. En su momento, el tabernáculo terrenal, y cuando lo edificaron, pues la gloria de Dios descendió y algo ocurrió. Más tarde pasó lo mismo con el templo. Dios mandó edificar una estructura terrenal y ocurrió. Ahora, quizás el entendimiento es no comprender que si a Moisés se le dio instrucciones para un tabernáculo terrenal, a nosotros como iglesia se nos ha dado instrucciones para un tabernáculo celestial. Y básicamente mire, hemos desgastado tanto orando que Dios derrame su gloria, que Dios derrame su gloria, y lloramos y hacemos ayuno y vigilia. Y Dios dice, no es tanto que ores, que ayunes, que clames, no está mal hacerlo, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, estoy diciendo que si yo edifico según el diseño que Dios ya estableció, seguramente el resultado de esa edificación es la manifestación de su poderosa gloria. Así es muy importante. Y bueno, y esto apenas es un abreboca de lo que vamos a tener en este segmento. Así es que bueno, pastor, iniciamos entonces con el tema de hoy. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi amado. Estamos aquí entonces en este tiempo maravilloso. Su emisora en ti, donde estás, no es el final. Y queremos dar inicio en este tiempo a este tema que hemos, para empezar, ¿no? La verdad presente. La verdad presente. La carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, contiene un texto que un día nos hizo detener en nuestro avance en la edificación del cuerpo de Cristo. La segunda carta, capítulo 1, verso 12, dice el apóstol Pedro, y yo no me cansaré, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente.
en la verdad presente. Más adelante vamos a desglosar un poco esto, porque vamos a dar ese inicio en este tiempo, en este espacio. Nosotros siempre impartimos la palabra de una manera en serie, hasta no agotar la serie, pues no terminamos, porque la idea no es lanzar una palabra hoy, otra palabra la otra semana, etcétera. Significar un pensamiento que traiga luz, que traiga entendimiento, que traiga la iluminación del Espíritu para que la iglesia de Cristo sea edificada en lo que Dios quiere. Entonces, vamos a estar dando inicio a este tema. Pero es importante porque Pedro dice que hay que estar confirmados en la verdad presente. Nadie decir que la Biblia es un libro donde no hay verdades. Toda la Biblia es verdad porque es la palabra del Señor. Ahora, hay que tener algo claro y es un principio que queremos exponer desde el inicio. Toda verdad presente es una verdad bíblica. Toda verdad presente es una verdad bíblica, pero no toda verdad es una verdad presente. Y ahí es donde tenemos que hacer el alto. Toda verdad presente será siempre una verdad bíblica, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. Ese es el punto, porque hay verdades que están en la Biblia, que están en las Escrituras, pero que a nosotros hoy, como hijos de Dios, no aplica en la realidad que fue aplicada en las personas donde fue dicha estas verdades. Voy a dar un ejemplo sencillo. Dios mandó a que el pueblo de Israel se circuncidara y eso fue verdad. Pero hoy sería una locura pensar que yo tengo que circuncidarme porque la Biblia dice que Dios había dicho que teníamos que circuncidarnos. Solamente es un pequeño ejemplo de algo que va a ser mucho más grande y es mucho mayor lo que queremos expresar. Y por eso, pues, le doy la bienvenida a todos los que se puedan conectar a esta hora en cualquier lugar del mundo donde corre esta palabra, y que nuestra oración inicial es: Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad, la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor. Dándonos espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo, Señor, y que seamos toda sabiduría, inteligencia espiritual, y que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El resultado es andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces yo quiero ir a entrar ya más en el tema. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6, contiene una escritura que es importante considerarla. Vamos a leerla. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6, dice de la siguiente manera: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hablábamos en conversación con nuestro hermano Jorge y decíamos que a lo largo del ministerio hemos hecho encuestas con personas que habitaban la iglesia por 5, 10, 15, 20 años. 20 años es toda una vida siendo creyentes. Y les he dicho: amados, usted tiene idea de lo que significa que Dios a usted en Cristo lo hizo un ministro competente del nuevo pacto. Y la gente me hace la cara como: ¿de qué está hablando? ¿Eso qué es? Y la gran pregunta que surge, la gran inquietud es: ¿cómo es posible habitar las congregaciones, habitar la iglesia, ser creyente, ser cristiano y pasar tantos años
y usted no supo algo que ya Dios hizo en usted, lo hizo, no dice que lo va a hacer, lo hizo un ministro competente del nuevo pacto. Todo lo que se nos ha delegado como tarea en el ministerio pasa por el hecho de que es mediante Cristo, porque Él es el conducto. Pablo dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es todo lo que Cristo hace que el hombre vuelve al diseño original de Dios, porque todo está en Cristo, todo está en Él. Inmediatamente, mis amados, inmediatamente recibimos la buena noticia del Evangelio, recibimos el regalo que Dios en Cristo nos ha otorgado en la cruz, el entendimiento de lo que ocurrió en esa cruz, el que dice Pedro que antes de la fundación del mundo ya había sido inmolado el Señor y que esa obra perfecta y completa nos dejó a nosotros en una posición de bendición, de gracia, de amor de Dios, como hijos de Dios. Después, inmediatamente yo recibo eso. Lo primero que yo debo comprender es que Dios me llamó y me hizo un ministro competente del nuevo pacto. Si yo no entiendo eso el primer día, la primera semana o el primer mes de mi vida como creyente, entonces no entendí básicamente lo único que Dios quería que yo entendiera, porque mi competencia para hacer la tarea y atender el llamado que Dios me ha hecho eternamente pasa por el entendimiento de lo que significa que soy un ministro pacto. Competente, la palabra es ginacos. En el original, idóneo, digno, suficiente, capaz, adecuado, calificado, habilitado, diestro, experto. Ahora, no podemos ser competentes en algo que ignoramos, en algo que no entendemos. Nadie puede ser competente en algo que ignora, en algo que desconoce. Un ejemplo muy sencillo. Si a mí me trajeran para arreglar un teléfono, un iPhone, un iPad, etcétera, yo no tengo idea de cómo se arregla algo como eso, porque yo soy incompetente para esa tarea. Yo debo declarar competente, decirle a la persona, mire, yo soy incompetente porque yo no sé cómo se hace eso. Y me declaro incompetente. Y si mi deseo es arreglar celulares y teléfonos y iPad y estar allí en ese rango como para ganarme la vida y hacerlo mi profesión, yo primero tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que saber de qué se trata para poder ser competente en la tarea. El tema es que ya somos ministros competentes por posición, pero necesitamos desarrollarlos por la función. Para funcionar en lo que ya somos, necesitamos capacitarnos, necesitamos entender, porque lo quiero repetir, nadie puede ser competente en algo que desconoce, algo que ignora. En lo que Dios me ha llamado a ser competente es donde más podemos estar ignorando esta realidad, porque la desconocemos. Y yo sé que esto puede golpear duro a los que hemos habitado la iglesia por años, pero es una palabra fuerte, pero al menos tengamos la humildad de reconocer, mira, yo la verdad he estado habitando tantos años la iglesia, pero yo desconozco cuáles son mis competencias como ministro del nuevo pacto. La palabra nuevo allí, que es la misma palabra que Pablo usa cuando dice que somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, que hay un nuevo hombre, Efesios 4:22, que hay una nueva creación, Gálatas 5:16. Básicamente esta palabra nuevo no es la palabra neo, no es
de nuevo, de que hay algo nuevo que salió al mercado y es nuevo. No. La palabra nuevo es la palabra original, es kainos. Kainos, y esta palabra traduce de una naturaleza, de una sustancia diferente. Entonces ya aquí estamos en un desafío muy grande. Dios nos ha llamado a ser ministros competentes de algo que es diferente a lo que básicamente nosotros manejábamos o entendíamos como ministerio. Y esto tiene que ver con el sacerdocio también. En futuras conexiones y clases, porque yo veo estos segmentos, este segmento que lo hemos llamado establecidos en el nuevo pacto, son clases, es un estudio por las escrituras, por la palabra, que nos debe dejar en el entendimiento de lo que ya somos en Cristo para operar en lo que Dios quiere y tener el resultado que Dios quiere en este tiempo, en esta generación, desde la intención de Él establecer en Cristo un eterno propósito. Entonces, el nuevo pacto es la expresión cumplida de lo que Dios ya había propuesto y había prometido. El nuevo pacto se oficializa, se establece y marca su comienzo operativo a partir de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Nuestra competencia como ministros es conocer cuál es el orden, el rango, la función, el fundamento de ese nuevo pacto que establece para que podamos ser competentes en lo que ya Dios nos hizo. Esto es maravilloso porque no es que Dios lo va a hacer. De hecho, el evangelio, la buena noticia, no tiene que ver con lo que Dios va a hacer. La buena noticia, el evangelio, tiene que ver con lo que ya Dios hizo, ya está hecho, consumado es. Pablo lo repite y lo dice, esto no tiene que ver con nada con nosotros, no, para que no nos creamos nada nosotros, sino que esto proviene de Dios que nos hizo ministros competentes de nuevo pacto. O sea, no es algo que yo pueda hacer, es algo que por naturaleza yo tengo que ser. Es un asunto de naturaleza. En la cruz fue crucificado el viejo hombre y se nos ha otorgado una nueva naturaleza en Cristo. En la cruz ha quedado desaparecido el primer Adán y ahora nosotros estamos en el postrer Adán. En la cruz fue crucificado el viejo hombre y se nos ha otorgado una nueva naturaleza en el nuevo hombre. Es allí donde nosotros estamos en Cristo y es allí donde nosotros vamos a edificar la iglesia como ministros competentes. Algo que ocurre y es común y yo lo veo, es que cuando estamos delante del púlpito con gente y muchos somos pastores, somos ministros y estamos allí, no tenemos la idea a quién le estamos predicando un mensaje. Y esto es tremendo porque el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio, bueno, hay un solo evangelio, pero Pablo va a hablar del evangelio de Jesús, el evangelio del Señor Jesús, el evangelio de la resurrección, el evangelio de las inescrutables riquezas de su gracia, el evangelio de la buena noticia, el evangelio de aquella promesa, pero es el evangelio. No fue diseñado por Dios para que lo recibiera el viejo hombre con sus sentidos naturales, lo que dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe, la palabra es, no lo acepta, no lo recibe, no le da la bienvenida, no lo percibe. En otras palabras, lo rechaza. Solamente el nuevo hombre, el que tiene la mente de Cristo, puede recibir el evangelio. Entonces hay que hacernos una pregunta. Delante de un auditorio que tenemos allí, cuando lanzamos una palabra de Dios, ¿a quién se la estamos dando? Usted tiene que saber que este servidor le está hablando a gente que ha sido regenerada por el Espíritu, que ha nacido de nuevo y cuya labor pastoral que Dios nos ha encomendado es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra perfeccionar
solo se puede lograr a partir de la nueva naturaleza, porque en la vieja naturaleza nadie pudo ser perfeccionado. Eso es lo que dice Hebreos, terminando el famoso pasaje que conocemos de los héroes de la fe, donde están los grandes de la fe, y están allí los nombres: Abraham, Moisés, David, etcétera, etcétera, Jacob, allí están. Pero dice que ninguno de ellos fue perfeccionado. Dice que todos ellos alcanzaron buen testimonio por la fe, pero no recibieron lo prometido. O sea, la fe que ellos tuvieron les sirvió para alcanzar un buen testimonio, pero nunca recibieron lo que Dios había prometido. ¿Qué era lo que Dios había prometido? La perfección en Cristo. Entonces el verso 40 de Hebreos 11 dice: proveyendo Dios algo mejor para nosotros, los que estamos en Cristo, los que estamos en una obra ya consumada. Y dice, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, ellos nunca alcanzaron la perfección que nosotros ahora tenemos en Cristo. Y ahí es donde opera el misterio del Evangelio. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero Pablo dice que desde esa obra completa, ahora yo, en lo natural, en lo terrenal, yo estoy siendo perfeccionado. Y la labor que se nos ha encomendado es que los santos sean perfeccionados desde su nueva naturaleza. Usted que me oye, mi amado hermano en Cristo, y si hay un amigo que todavía no ha recibido la gracia de Dios, también Dios soberanamente puede alumbrar los ojos de entendimiento, recibir esta palabra y decir: oiga, hay algo que quizás nunca entendió, pero Dios quiere que usted lo entienda y entre realmente a vivir la plenitud de la gracia y del amor y de todo lo que ya Dios en Cristo nos ha otorgado. Entonces, el ministro competente del nuevo pacto no basa su ministerio en algo que él pueda lograr, sino en alguien que se tiene que revelar. Y eso solamente lo puede hacer el Padre soberanamente. Por eso Pablo podía darles a la iglesia todo, hasta su propia vida. Él lo va a decir en Corintios: yo de mi vida gastaré y hasta mi propia vida por amor de ustedes. Pero había algo que Pablo no podía darles: revelación. Pablo tenía que orar para que Dios revelara a su Hijo en él. Entonces, es maravilloso comprender esto. Y quiero terminar este segmento, estos 3 minuticos que me quedan. El texto dice: nos hizo, nos. Es algo corporativo, no es a uno, es a todos. Pablo dice que a uno constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice: hasta que todos lleguemos. En el evangelio es que lleguemos todos. No sirve que llegue uno y los demás no, porque esto es un asunto de cuerpo, es corporativo. Dios nos llamó a ser un cuerpo. Dice: nos salvó, nos llamó, nos apartó, nos regeneró, nos compró, nos justificó, nos santificó, nos redimió, nos amó, nos lavó, nos hizo. Eso es el entendimiento de una obra, de un grito de victoria en la cruz del Calvario. Consumado es. Nos es un cuerpo, no es el privilegio de unos pocos, es la gracia impartida a todos. El evangelio no es algo que le debe funcionar a uno, es algo que debe funcionarles a todos. Un ministro competente del nuevo pacto desarrolla y ejerce su ministerio en lo que ya Dios hizo. Y ahí está claro. Es una plataforma ya creada, ya se hizo una obra. Ahora la oración es: alumbra mi entendimiento, permíteme operar en esa gracia, permíteme entender qué significa que soy nueva criatura, permíteme entender, Señor, que yo debo de quitarme el viejo vestido y ponerme el nuevo, Señor, permíteme saber que yo soy parte de una nueva, de que en la cruz, Señor, se dio muerte, se terminó, se separó, porque la cruz separa dos ámbitos totalmente opuestos y distintos. En la cruz se separa lo terrenal de lo celestial, lo temporal de lo eterno, lo natural de lo espiritual.
lo humano con lo divino, se separa totalmente. Por eso es que un ministro competente de nuevo pacto no puede seguir operando en lo terrenal, tiene que saber que su función es celestial. Nos sentaron en lugares celestiales por eso, porque nosotros, la idea de Dios es que nosotros en Cristo estamos teniendo la perspectiva de celestial, miramos del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo. Y cuando miremos más adelante el tema del sacerdocio, vamos a hablar las razones, porque Hebreos 7 dice que el sacerdocio fue abrogado. Una cosa que es increíble es que después de 2000 años, la iglesia que nosotros conocemos, en su gran mayoría, el sacerdocio que opera es un sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, pero que literalmente no tiene la sustancia, que o sea, para Dios no existe, porque estamos en el sacerdocio de Cristo. Yo quiero dejarlos allí con esa palabra, yo quiero dejarlos allí con esa inquietud. Vamos a desarrollar una mentalidad de graduación, vamos a desarrollar una mentalidad de entendimiento, esto solo fue una breboca. El Señor que día a día y semana tras semana sea muy, que a donde llegue esta palabra pueda tocar y romper estructuras, esquemas, paradigmas, deshacer lo que quizás algún día nos enseñaron, que el mensaje no viene para decir que todo lo que se hizo está mal, pero sí viene para decir que hay algo mejor. La carta a los hebreos es la carta más poderosa, diría yo. El que entiende hebreos y Dios le ilumina hebreos, entiende toda la escritura. Y allí aparece como cosa curiosa 12 veces la palabra mejor. Hay algo mayor para nosotros, hay algo superior. Nosotros estamos en Cristo y allí somos ministros competentes del nuevo pacto. Un gran abrazo, mis amados, gran abrazo en Cristo Jesús para todos. Les habló el pastor Julio Cairiasco y nuestro anhelo es vernos cada semana por este medio y que sea Dios añadiendo su gracia, la sabiduría y el entendimiento para que su palabra sea una verdad en nosotros y la plenitud de Cristo se manifieste y se exprese a través de su iglesia como cuerpo. Bendecidos en Cristo. Bendiciones a todos.